Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Estamos estrenando un poco la imagen del canal, también del blog, y pues hoy quiero invitarlos a que revisemos un nuevo tablero dentro de lo que anteriormente se conocía como Google Data Studio, pero hoy se conoce como Looker Studio. Básicamente lo que quiero que revisemos en este live production es cómo lograr un tablero a partir de unos datos que me parece que son de total interés, al menos para los habitantes de la ciudad de Medellín. Y es que me he dado la tarea de revisar, digamos, los valores del acueducto, alcantarillado, la energía y el gas de los últimos meses, puntualmente desde julio del 2019, y pues he encontrado como que algunas sorpresas con estos datos. La idea entonces es con esta información crear un tablero y dejar digamos disponible este recurso para mes a mes estar digamos llevando el registro. Esta información lo que nos permitirá es de una u otra forma tomar algunas decisiones. Sin embargo, no sé qué tantas decisiones, toda vez que el tema de servicios públicos en la ciudad es un monopolio, pero permitirá ir identificando si efectivamente, al menos por ejemplo, las promesas en temas de gobierno se van cumpliendo o no. Y es que aquí tenemos unos datos, podríamos, digamos, tener unas primeras observaciones, conclusiones sobre lo que se está cumpliendo o lo que no, pero digamos es mucho más fácil hacer esta revisión a través de un tablero, hacerlo más visible y pues también invitar a otras personas a que copien el tablero y hagan su registro de los servicios públicos domiciliarios de la ciudad de Medellín y pues igual al final del día de cualquier otro territorio donde tengan estos servicios. Así entonces pues pongámonos manos a la obra. Aquí en el canal ya hay otros videos que explican cómo crear un tablero, pero la idea de estos ejercicios es aprovechar digamos, estos proyectos, estas necesidades de la vida real y pues llevarlos que sirvan como excusa para aprender un poco más. Básicamente lo que vamos a hacer es crear un nuevo informe. Lo podemos crear desde esta opción del botón crear o desde donde le acabo de dar clic. Aquí tenemos un informe en blanco y vamos a empezar a revisar cómo podemos conectar la información que tenemos en esta hoja de Excel que está en Google Drive, cómo podemos conectarla con nuestro tablero. Aquí entonces empezar a revisar algunos elementos básicos. Lo que necesitamos es una especie de base de datos. Si aquí tenemos toda la información, la tenemos tabulada, tenemos una columna de fechas, unos valores numéricos que corresponden a, en este caso, acueducto. Tenemos un consumo de metros cúbicos de agua, tenemos un cargo fijo y tenemos un valor del consumo. Similar lo tenemos en alcantarillado. Vamos a revisar aquí las columnas. La energía tenemos solamente dos valores, el consumo y el costo, y por el tema del gas tenemos los tres valores, consumo, costo y cargo fijo. Entonces la idea es llevar toda esta información, llevarla al tablero, al Looker Studio. ¿Cómo lo podemos hacer? Desde esta herramienta nosotros podemos tener unas fuentes de datos. Aquí tenemos gran cantidad de información. Tenemos, digamos, conectores propios de la herramienta, ¿sí? Pero también tenemos de terceros. Vamos a hacerlo muy sencillo y como estamos utilizando una fuente de información que está en nuestro Google Drive, aquí lo estamos revisando, eso es Google Drive, pues vamos a utilizar efectivamente el de hojas de cálculos de Google Drive, ¿sí? La información está en una hoja de cálculo. Lo que hacemos entonces es, al crear este nuevo tablero, inmediatamente Google nos permite añadir los datos al informe y vamos a seleccionar esta opción, hojas de cálculo de Google. Aquí tenemos entonces toda la información que tenemos en nuestro Google Drive, las hojas de cálculo que tenemos. La más reciente efectivamente es esta que estoy creando, Servicios Públicos EPM. Y en Servicios Públicos EPM puedo seleccionar cada una de las hojas de trabajo. Aquí tengo 4 hojas. Al hacer la conexión, debo hacer una conexión por cada una de ellas. Entonces voy a seleccionar inicialmente acueducto. Aquí tengo la opción de seleccionar la primera fila como encabezados o indicar que efectivamente esta primera fila es encabezados. Esto normalmente la estructura de bases de datos así lo define. La primera fila son los encabezados. Dejo entonces activa esta opción y si deseo incluir o no las celdas ocultas y filtradas. En este caso no tengo celdas ocultas ni filtradas, pero sí
lo tuviera, si ese documento origen lo tuviera, puedo aquí indicar si quiero traerlas o no. En este caso voy a dejar ambas opciones seleccionadas, doy clic en el botón aquí a mano derecha abajo añadir y pues la información se va a vincular. Lo que estoy haciendo entonces es trayendo un vínculo, una relación entre este recurso en la hoja acueducto y el tablero. Aquí por defecto Looker va a ser bastante complejo no hablar de Google Data Studio. Aquí Looker lo que va a hacer es un gráfico de ejemplo para decir que efectivamente se hizo ese vínculo. Ahora, lo que voy a hacer es hacer eh, tres nuevos vínculos. Recordemos que esto lo estamos haciendo por cada una de las hojas. Me falta entonces alcantarillado, energía y gas. Para ello entonces vamos a ir aquí a recurso y en recurso tengo la opción de gestionar las fuentes de datos añadidas. Aquí tengo efectivamente acueducto y puedo añadir una nueva fuente de datos. El procedimiento es similar, ¿sí? Selecciono hojas de cálculo, selecciono la hoja de cálculo y en este caso la hoja alcantarillado. Vuelvo y conecto, añado el informe y ya tengo la conexión. Listo, aquí tengo entonces las fuentes de datos vinculadas. ¿Cómo lo reviso? Recordemos aquí en recurso, gestionar las fuentes de datos añadidas y vamos a encontrar que efectivamente tengo esos vínculos, ¿sí? De esos vínculos solamente hay un gráfico, es decir, Acueducto está utilizando esa información para crear un gráfico. Los otros tres, digamos, vínculos al momento no tienen ningún gráfico asociado. Esto me permitirá entonces saber qué fuente de información tengo vinculada que no estoy utilizando. Vamos entonces a cerrar y aquí tengo la información. Vamos a eliminar esta selección, este cuadro, esta tabla. Simplemente la selecciono, presiono el botón suprimir, la tecla suprimir y si revisamos nuevamente las fuentes añadidas pues no tengo ningún gráfico. Lo que corresponde entonces es empezar a, digamos, entender o a definir más bien qué tipo de gráfico es el que quiero trabajar. Vamos a concentrarnos inicialmente en acueducto para dar como en ese orden. Tenemos entonces una información de consumo. Me interesará conocer cuál ha sido el consumo, digamos, de la casa durante ese periodo de tiempo. Tenemos cargo fijo. También me interesa saber cuál ha sido el incremento o la disminución en el valor del cargo fijo, el consumo, y aquí hay un dato que no está expresado en la hoja de cálculo o en la base de datos, pero que me interesa conocer, y es la multiplicación de este valor consumo, es el valor de consumo por metro cúbico. Si es, digamos, no es el total, es el metro cúbico. Es decir, para conocer el valor total, me interesará conocer la multiplicación del consumo por el valor de la unidad. Es decir, en el caso de julio del 2019 es multiplicar 7 por 2.593,38 pesos. Y a eso sumarle el cargo fijo. Con eso entonces puedo llegar al valor total de la facturación de acueducto del mes de julio del 2019. Esto no está expresado en la base de datos, pero desde aquí, desde el Looker, desde el tablero, podemos hacer ese cálculo para expresarlo. Así entonces, las consultas que tengo es, quiero conocer el consumo mes a mes, quiero conocer digamos, el cargo fijo. Realmente es muy estable, pero sí me interesa conocer esa variación del cargo fijo a lo largo del tiempo, el valor del consumo y el valor total de la factura, es decir, cuatro elementos. Podemos pensarlo en qué tipo de gráfico queremos hacer. Recordemos que aquí en Looker tenemos diferentes gráficos. Lo que puedo hacer entonces es, en esta opción, añadir gráfico, identificar toda la información o identificar, digamos, la información que tengo, cómo la quiero presentar. Tengo tablas, tengo cuadros de resultados, series temporales, que creo que es quizás lo que nos puede interesar, barras, circulares, mapas. Definitivamente los mapas no nos van a servir, mapas Google Maps y mapas geográficos, líneas, quizás nos pueden, digamos, ser de utilidad, área, dispersión, en fin. Entonces, lo importante al llegar aquí a Looker es cuál es la consulta que quiero hacer y esa consulta cómo la quiero presentar, ¿sí? Tenemos entonces acueducto,
y tenemos 4 consultas. Eso además vamos a hacer 4 páginas, es decir, nuestro tablero, nuestro informe va a tener 4 páginas. En cada página va a ir cada uno de los servicios públicos. Estamos trabajando entonces en la página Acueducto. Comencemos entonces para empezar a tener un poco más de información. Bien, vamos ahora a traer el primer gráfico. Lo que nos interesa entonces es conocer cuál ha sido el consumo a lo largo del mes. Aquí es importante hacer una revisión sobre el formato de los datos. Vamos entonces a recurso, gestionamos las fuentes añadidas, ingresemos a Acueducto, que es el que nos interesa, vamos a dar clic en editar y aquí vamos a verificar que efectivamente los valores tengan el formato correspondiente. El cargo fijo definitivamente es un valor numérico, ¿sí? Aquí podemos cambiarlo. El consumo también es un valor numérico. La fecha sí tiene una pequeña imprecisión. La fecha, más que fecha, según estamos revisando acá, la fecha corresponde a mes y año. Ese es el formato. Entonces, en fecha, vamos a seleccionar año y mes, ¿sí? Creo que está correcto, año y mes. Y el valor de consumo es numérico y el conteo, el registro de conteo está bien. Vamos a dar clic en hecho. Vamos a cerrar y ya tenemos entonces esa información temporal puntualmente definida como año y mes. Entonces lo que corresponde ahora es empezar a agregar esos nuevos gráficos. Como ya revisamos, tenemos diferentes opciones. Lo que nos interesa es una serie temporal, toda vez que vamos a trabajar efectivamente con unos gráficos, con unos datos que se van a presentar en un periodo de tiempo. Aquí tengo entonces la opción de definir la extensión del gráfico. Tengo aquí esta información que por defecto me está simple y llanamente trayendo el conteo, el registro del conteo, ¿sí? Tengo aquí en la parte inferior efectivamente esa serie temporal, pero la métrica que me está trayendo no es la que me interesa. Lo que nos interesa es conocer el consumo a lo largo del tiempo. Como estos van a ser 42 meses más o menos, de entrada sé que voy a requerir más espacio para poderlos presentar. Amplío entonces el gráfico con esos manejadores y aquí en la parte, en los paneles de la derecha, tengo la opción de personalizar el gráfico y definir la fuente de información. Estoy trabajando por defecto con Acueducto, que fue el primer vínculo. Entonces, desde Acueducto, aquí en la parte derecha, tengo unas fuentes de información, tengo unos datos. Tengo el cargo fijo, que efectivamente responde a la columna C. Tengo consumo, que efectivamente responde a B, la fecha y el valor del consumo, que está en la columna D. ¿Qué me interesa de esta información? Me interesa el consumo. Quiero conocer cómo ha sido el consumo durante cada uno de los meses. Por defecto, Looker me está trayendo el record count. Esta métrica es la que me está trayendo y no me interesa, ¿sí? No me interesa. Me interesa extraer el consumo. Lo que hago entonces es desde el panel de datos voy a identificar consumo y lo puedo arrastrar aquí a la métrica. Tengo entonces la métrica de consumo. Tengo el record count. Lo voy a eliminar. Y aquí tengo entonces todo el consumo, cuál ha sido el consumo durante esos 42 meses. Aquí entonces puedo identificar efectivamente cómo ha sido el comportamiento. Tengo entonces la primera consulta terminada. Ahora, ¿qué nos interesa? Queremos conocer cuál ha sido el valor del cargo fijo durante esos meses y revisar si ese cargo fijo ha incrementado o se ha disminuido. Voy a crear entonces un nuevo gráfico. Vamos a colocarlo también de serie temporal y vamos a colocarlo aquí en la parte inferior. Al ser un comportamiento que tiene la misma extensión del tiempo, la recomendación es que los gráficos tengan el mismo ancho, ¿sí? Y la métrica, lo que me interesa ahora es conocer el valor del cargo fijo. Arrastro esta métrica y aquí tengo el valor. Esta caída que está pasando acá es el último registro. Es que en el último registro tenemos el mes de enero del 2023, pero no tenemos valores.
La recomendación entonces es eliminarlo para que efectivamente esta información nos quede actualizada. Ya lo he eliminado, vamos a dar clic aquí en los tres puntos en la parte superior derecha y actualizo datos. Y aquí entonces la información ya está actualizada. ¿Qué estamos entonces obteniendo aquí en una primera, digamos, observación o conclusión? Es que al menos para el acueducto, ¿sí?, el cargo fijo estuvo estable durante poco más de un año, pero luego se ha venido incrementando. Conserva unos momentos de estabilidad, pero luego va creciendo. Vamos entonces a reducir un poco acá este espacio para tener más espacio de los gráficos y tenemos nuestro cargo fijo y aquí vemos efectivamente una tendencia al incremento. En julio del 2019 el cargo fijo del acueducto estaba en un costo de 6.358 pesos y al, digamos, 40 meses después, poco más, está en un valor de 8.020 pesos, de 6.358 a 8.020 pesos. Aquí entonces me estoy quedando sin espacio. Para poder ampliar el lienzo, vamos aquí a temas y diseños, y aquí en diseño puedo ampliar un poco más el tamaño de mi lienzo. La altura actual es de 900, vamos a colocarla de 1600 y tengo entonces más espacio para crear nuevos gráficos. Voy a añadir un nuevo gráfico entonces, gráfico otro temporal, lo inserto por acá y en este caso me interesa conocer cuál ha sido el comportamiento del valor del consumo, ¿sí? Recordemos que este valor de consumo, esta métrica es por unidad. Todavía no hemos hecho el cálculo de cuál ha sido el valor final de facturación. Entonces, me traigo esta métrica para acá, retiro este valor por defecto y efectivamente aquí estamos viendo una clara, digamos, también tendencia en el incremento, ¿sí? En julio del 2019 el valor del metro cúbico era de 2.593, pero para diciembre del 2022 ya el valor está en 4.084 pesos. Aquí entonces tenemos los primeros tres gráficos. Tenemos un consumo que podríamos creer que ese consumo es casi que estable. Aquí hay una disminución enorme y esto va a coincidir con el año de pandemia. Estos 2 meses fueron, digamos, el confinamiento. Efectivamente aquí, al menos en esta, digamos, en este inmueble hubo muy poco consumo de agua. Aquí se está reflejando. Aquí durante la pandemia hubo una congelación en el cargo fijo, ¿sí? Sin embargo, hubo un momento donde hubo un aumento en el valor del metro cúbico de agua y luego a partir de noviembre del 2022 comienza un ascenso, digamos, casi que permanente en ese valor del consumo del metro cúbico de agua en la ciudad de Medellín. Vamos a hacer entonces un cuarto gráfico que nos interesa es el valor de la facturación, ¿sí? Tenemos claro cuál ha sido el consumo mes a mes, ¿sí? Tenemos claro cuál es el cargo fijo, esto independiente de que haya o no consumo de servicio público, va a haber un cargo, va a existir ese cargo, y tenemos el valor del consumo. Y esto es un valor que tenemos acá representado por unidad que habrá que multiplicar de acuerdo a este valor de consumo. Aquí entonces tenemos que pensar cómo hacemos el cálculo directamente en Looker y no hacerlo en la base de datos para que nos presente la información. Podríamos hacerlo en la base de datos y traerlo como un valor, pero me interesa que conozcamos cómo hacer ese cálculo para que Looker se encargue dinámicamente de obtener los valores, hacer la multiplicación y presentarnos el gráfico. Para lograr esto, lo que tengo que realizar es un nuevo campo, añadir un nuevo campo. Desde el panel de la derecha tengo esa pequeña opción que dice añadir campo y llego a este asistente. Voy a darle un nombre al campo y aquí en forma lo que voy a hacer es la multiplicación del total del consumo por el valor del metro cúbico, de la unidad de metro cúbico de consumo. Quiere decir entonces que lo que voy a hacer es consumo, ¿sí? El consumo voy a multiplicarlo asterisco
por el valor del consumo. ¿Sí? Y a esto voy a sumarle el cargo fijo. Entonces lo que puedo hacer es, para que nos quede mejor expresado, voy a colocar esto entre paréntesis y a ese valor voy a sumar el cargo fijo. Y es que efectivamente así es como se hace el cálculo, ¿sí? Es cuánto consume el hogar durante el mes, ¿sí? Cuántos metros cúbicos en este caso, lo multiplico por el valor del metro cúbico, es decir, valor consumo, y a ese valor le sumo el cargo fijo. Vamos a dar clic entonces en guardar y esa información, ese cálculo, va a quedar almacenado dentro del campo valor de facturación. Damos clic en guardar, el campo se ha guardado, clic en hecho y ahora traigo un nuevo gráfico, una serie temporal, que es lo que me interesa, y la métrica que me interesa ahora es valor de facturación. Si revisamos en la base de datos no existe una columna valor de facturación. Esta columna o este dato lo hemos creado directamente en Looker. Entonces lo arrastro, elimino este record count y aquí efectivamente puedo revisar cuál ha sido el coste de facturación total durante esos meses. Efectivamente esto va a coincidir, digamos este valle está coincidiendo con pandemia, pero si vemos hay una clara tendencia al aumento. Aunque la gráfica quizás no es tan clara, los valores nos van a ayudar. Vamos a dar clic aquí en ver en la parte superior y revisemos con mayor detenimiento. Y es que nos está diciendo que la facturación para el mes de julio del 2019 por concepto de acueducto estaba en 24.000 pesos con un consumo de 7 metros cúbicos, 24.000 pesos y para diciembre del 2022 8 metros cúbicos, es decir, un metro cúbico más, ya la facturación estaba en 40.695 pesos. Hay una diferencia de 15.000 pesos quizás, ¿sí? Con un metro cúbico de diferente en el consumo. Es decir, aquí 7 metros cúbicos, 24.000 y aquí 8 metros cúbicos, 40.000. Aquí efectivamente, vamos a dar clic en editar, hay una tendencia, digamos, en el alza de el valor de los servicios públicos, que esto se está viendo reflejado en estas gráficas. He mencionado un tema de la tendencia y es que podemos observar si efectivamente esto está al incremento o está a la baja. Aquí, por ejemplo, está como que la duda si se está incrementando el consumo, está estable o está bajando. Para ello, Looker nos permite utilizar efectivamente una configuración de línea de tendencia. Lo que hacemos es seleccionar el gráfico, vamos acá a estilo, en el panel de configuración y tenemos la línea de tendencia. Aquí en línea de tendencia entonces podemos definir una línea de tendencia lineal, exponencial o polinómica. Vamos a seleccionar lineal y vemos que hay una leve tendencia a la baja. Es decir, el consumo, al menos de este hogar, ha disminuido en los últimos 42 meses. Miremos entonces cómo es la tendencia, aunque aquí es evidente que es a la alza, pero seleccionemos este gráfico de cargo fijo, seleccionamos la línea de tendencia y aquí la estamos revisando. Es una línea de color azul bastante clarita, podemos cambiar ese, digamos, color, vamos a colocarlo un poquitico más claro y ahí vemos que es definitivamente una línea marcada al alza, ¿sí? La tarifa de servicios públicos en la ciudad de Medellín está al alza. Aquí vamos a colocar el color, un color diferente. Hay una leve disminución en el consumo. Aquí es claro, definitivamente hay una tendencia al alza, pero vamos a hacerlo de manera explícita para que nos quede mucho más claro. Ahí está, ¿sí? Y el valor de la facturación, que también nos interesa, que es al final del día lo que pagan los usuarios, vamos a ver cómo está esa tendencia, si está al alza o a la baja. Y efectivamente está al alza. Y esto es porque vemos incluso que aunque la tendencia del consumo está a la baja, el valor está al alza, ¿sí? Aquí entonces hemos revisado, digamos, cómo crear ese tablero rápidamente dentro del Looker,
teniendo los datos aquí presentados en la hoja de cálculo de Excel. Lo que voy a hacer entonces a continuación es crear el resto del tablero en cámara rápida para que tengamos esas 4 consultas presentadas en alcantarillado, en energía y en gas. Aquí entonces lo que sigue es una cámara rápida y nos vemos sobre el final del video. Lo que acabo de realizar es una revisión, una precisión en el formato de la fecha, algo que sucedió también en la primera fuente de datos. Recordemos que en Acueducto se había traído la fecha y la fecha estaba simplemente expresada como fecha, pero no había una precisión sobre su sintaxis y es mes-año. Entonces lo que acabo de hacer es en cada una de las siguientes fuentes, en energía, en alcantarillado y en gas, he hecho esa corrección. ¿Para qué? Para que el gráfico se presente correctamente. Y aquí también hacer una precisión y es que en cada una de estas fuentes de información se está presentando el mes de enero del 2023. Como no tenemos entonces todavía esa información, digamos básicamente lo que está haciendo Looker es llevar esa información a cero, lo cual es incorrecto. Lo que hago es esa corrección en la base de datos. La base de datos no debería tener esa información en ceros, excepto que efectivamente sea un cero. Y hago esa corrección y luego le hago clic aquí en los 3 puntos, actualizar datos. Y ya con esta precisión, efectivamente el gráfico responde a la consulta que me interesa con los valores reales. Algo que también realicé es el cambio de la fuente de información. Creé una página nueva, ¿sí? Añadí una página nueva y por defecto estoy trabajando con Acueducto. Lo que hice entonces fue traerme la información puntualmente de la fuente que me interesa. En este caso me interesa alcantarillado. Desde acá puedo cambiar esa fuente de información. Aquí puedo decir si me interesa acueducto, servicios de energía, alcantarillado y gas, que es lo que en este caso me está interesando. Esa segunda página va sobre el alcantarillado y ya con esta información lo que hago es traerme la métrica que me interesa. Me interesa inicialmente el consumo del alcantarillado. Voy a validar que efectivamente sea lo que estoy trayendo y sí. Voy a cerrar y voy a darle el consumo. Y ahí está. Está correcto. Vamos entonces nuevamente con cámara rápida y lo que voy a hacer es casi que duplicar lo que está en la página 1. Esos cuatro elementos. Si hay algún aspecto nuevo, hago la pausa, lo explico y continúo. Ok, hagamos una pausa porque es algo que no está por defecto en la base de datos. Lo que vamos a hacer entonces es el cálculo del valor de facturación. Ya lo hicimos hace unos minutos, pero revisémoslo nuevamente. Lo que hago entonces es añadir un nuevo campo, efectivamente en la fuente de información alcantarillado, y aquí vamos a colocar el valor de facturación. Y en este caso, recordemos que el valor de facturación es el consumo por el valor del consumo. ¿Sí? Simplemente es seleccionar ese campo disponible acá más el valor del cargo fijo. Vamos a colocar acá, cargo fijo. Esta es la fórmula. ¿Sí? Looker nos va indicando si efectivamente hay un error en la fórmula o si todo está en orden. En este caso pasó la prueba, está el check, clic en guardar, vamos a dar clic en hecho y tenemos ese valor de facturación. Agregamos un nuevo campo, perdón, agregamos un nuevo gráfico, ¿sí? Y este gráfico tiene por métrica valor de facturación. Lo traemos. Si vemos, esto termina siendo bastante mecánico, es que así me interesa. Y aquí estamos viendo también una clara tendencia. Lo que voy a hacer entonces es en cámara rápida hacer unos ajustes y crear las líneas de tendencia para que nos quede mucho más claro. Listo, y aquí tenemos entonces las consultas en el tema de acueducto. Aquí tenemos en la página 1, que tenemos el selector de páginas. En página 1 tenemos alcantarillado y en página 2 también está acá, tenemos acueducto.
Ahí tenemos entonces la información. ¿Qué podemos definir o qué podemos concluir de estas gráficas? Que efectivamente también hay una tendencia al alza en la tarifa del acueducto, una alza bastante clara en el valor, digamos, en el valor del metro cúbico de acueducto, y tenemos también en el valor de la facturación. Efectivamente, aunque vemos una tendencia a la disminución en el consumo, la facturación final está definitivamente al alza. Entonces, ya tenemos dos conclusiones. Digamos, las tarifas de acueducto alcantarillado en la ciudad de Medellín definitivamente están al alza pese a la disminución del consumo en el hogar. Vamos entonces a crear una nueva página para el tema de energía. Desde este menú de página puedo crear una nueva página o duplicarla. Vamos entonces a duplicarla para poder recuperar algunos gráficos. Aquí tengo la página 3 que se está duplicando de la página 2 y recordemos que en energía solamente tengo dos valores. En energía tengo el consumo y el costo. No tengo un cargo fijo. Por lo pronto entonces este gráfico de cargo fijo no me interesa y pues el gráfico también de valor final de facturación, al no tener un cargo fijo, pues no tengo que hacer, digamos, como esa sumatoria final. Sin embargo, la facturación sí me interesa. Entonces, voy a eliminar este gráfico, ¿sí? Tengo este primer gráfico de consumo, lo selecciono y aquí tengo que tener mucho cuidado porque al duplicar me está trayendo la conexión de la fuente de datos. Si lo selecciono estando en la página 3, aquí me está indicando que ese gráfico responde a alcantarillado. ¿Sí? Vamos entonces a energía y aquí creo que tengo una pequeña, digamos, imprecisión sobre los datos y habrá que revisarlo. Y aquí es importante, y no lo he hecho, tratar de identificar, o al menos con un título, cada una de las páginas. Para agregar un elemento de texto, aquí tengo la opción, vamos a colocarlo muy rápido, selecciono en esta texto y vamos a decir que este va a ser acueducto. Acueducto. Vamos a arrancar con acueducto, que creo que es mucho más sencillo. Esto al final voy a dedicar un poco más de tiempo a la apariencia, al look and feel, pero por lo pronto me interesan más las consultas. Entonces tengo acueducto. Voy a validar que todos los gráficos que tengo en esta página responden a acueducto. Selecciono el gráfico y aquí en el panel, en configuración, acueducto. Efectivamente, selecciono acueducto y esto, aunque va a ser un poco engorroso, digamos, me interesa hacerlo porque no fui, digamos, cuidadoso al inicio del proyecto. Pero tengo efectivamente acueducto. En la página 2 tengo el alcantarillado, selecciono un nuevo cuadro de texto, voy a anotar alcantarillado y voy a verificar que cada uno de los gráficos efectivamente responda a la fuente de información alcantarillado. Alcantarillado, alcantarillado, voy bien, alcantarillado y alcantarillado. Perfecto. O sea que al momento toda la información que hemos presentado está correcta. Voy a ahora agregar aquí este campo que va a ser energía y al duplicar esta página de alcantarillado tengo que hacer la configuración de cada uno de los gráficos. Lo selecciono y aquí en configuración energía efectivamente está en este campo aquí arriba, fuente de datos energía. Este valor consumo va a ser energía, lo selecciono energía, ¿sí? Ahí está. Y valor de facturación va a ser energía, pero ese campo no va a existir, ¿sí? Me está colocando costo, ¿sí? Que no es el correcto. Entonces, vamos al duplicar esta información, vamos a hacer las correcciones pertinentes. Insisto, más adelante, sobre el final del video, me concentro en el look and feel. Por lo pronto, me interesan los gráficos. Entonces, energía, ¿qué me interesa conocer? Consumo, costo y facturación. En consumo, efectivamente estoy con energía, ¿sí? Consumo,
Este gráfico está bien. Este ya está duplicado. Este sería energía costo. Voy a cambiar entonces aquí esta métrica por costo. Quito el consumo. Ah, no, está bien. Ahí me quedó. Se reemplazó. Y acá, este último gráfico va a ser la facturación. La facturación no existe. Agrego un nuevo campo. Ese campo va a ser valor de facturación, energía, ¿sí? Y la facturación entonces no requiere un entre paréntesis porque solamente son dos valores, es el consumo por asterisco el costo, ¿sí? Consumo por costo. Y ese es el valor de facturación. Clic en hecho y este nuevo campo lo traigo, esta nueva métrica lo traigo para acá, quito costo, retiro costo del gráfico, ahí está. Y ahí tengo entonces claro. ¿Qué me permite duplicar? Que ya me trae los gráficos, ¿sí? Y me trae la configuración de los gráficos. Por ejemplo, las líneas de tendencia ya las tengo claras. Aquí entonces, en el caso de la energía, y esto tiene que ver, digamos, con un trabajo en casa, hay un aumento, definitivamente hay un aumento en el consumo, lo que se ve reflejado en el valor de facturación. Valor de facturación. Sin embargo, el costo del kilovatio hora está en un claro aumento. Y aquí es importante entonces tener esa información. Uno es tener la información del valor de facturación, solamente estos dos gráficos, el primero y el tercero, y uno podría decir, claro, definitivamente hay un aumento en el consumo, pues la facturación va a aumentar. Pero ¿qué pasa? Al tener este valor o esta unidad de medida del costo del kilovatio hora independiente nos permite saber que el costo del valor de la energía en la ciudad de Medellín está incrementándose. De un costo, vamos a dar clic aquí en ver para que nos quede mucho más fácil hacer la lectura, de un valor de facturación en julio. Bueno, aquí tengo dos gráficos. No, está bien. Acá está. De 506 pesos el kilovatio pasó a 750 pesos, ¿sí? Y aquí está, este gráfico azul, esto es incremento. No hubo incluso, aquí hubo, podríamos decir, se estancó, efectivamente se estancó el valor, podría ser pandemia, ¿sí? Entre abril del 2020 y enero, 10 meses se estancó, empezó a subir y aquí en el último año, casi que en los últimos 6 meses, 6-7 meses hay un incremento. Ya sobre el final, en diciembre, hubo un descenso. Pero la línea de tendencia es clara. El valor del kilovatio hora en la ciudad de Medellín está en aumento. Así entonces tenemos tres páginas. ¿Sí? Tenemos la página de acueducto, la página de alcantarillado y la página de energía. ¿Qué nos falta? Nos falta una última consulta que se trata de gas. Gas es muy similar a acueducto alcantarillado. Tiene tres valores: consumo, costo, cargo fijo. Entonces, para hacerlo mucho más sencillo, vamos a duplicar esa página. Vamos entonces a página, duplicar. Ok, vamos a colocar este alcantarillado, que es la página 3. Vamos a colocarlo como gas y vamos a hacer una organización, una correcta organización de esta información. A ver, esto no me actualizó. Gas, ¿sí? Y acá entonces vamos a dar clic en esta parte de gestionar páginas y aquí tengo esta opción. La primera página, doble clic, es acueducto. Acueducto. La segunda página, que está sin título, es alcantarillado. Vamos a cambiar. La tercera página, vamos a revisar y creo que esta es gas. Lo que voy a hacer entonces es a colocarla de última, arrastro. Esta tercera es energía, cambio el título y esta última es gas. Listo, ahí está. Vamos a dar clic en ver y aquí ya tengo el menú de navegación mucho más claro. ¿Sí? Mucho más claro. Clic en editar y me voy para gas y hago el cambio. Al ser consultas similares, lo que
me resta es simplemente revisar que la fuente de datos, la fuente de información, sea la correcta. Selecciono el gráfico consumo, vengo para acá para el panel de configuración y selecciono la fuente de datos gas y se actualiza. Ahí está. Aquí está el valle que es pandemia, cargo fijo del gas, selecciono, aquí está, selecciono, gas y ahí tengo el cargo fijo del gas también se ha incrementado enormemente. El valor del consumo, ese es el cargo fijo, el valor del metro, creo que es metro cúbico de gas, ese sí ha disminuido. Mire, aquí hay una buena noticia y es que el valor, bueno, este es consumo, no, este está malo, no es consumo, este tiene que ser valor consumo, es el metro cúbico, sí, efectivamente, porque está duplicándose con este primer gráfico que el consumo ha disminuido. No, no, esta métrica no es. La métrica correcta es el costo. ¿Sí? Y ahí está, subió. Aquí, esto responde a que en este mes no hubo consumo de gas. Cero, cero. Por eso ese valor está correcto. Y aquí este valor de facturación no es el correcto. Este valor de facturación tiene que ser el valor de facturación del gas. Creamos un nuevo campo, valor de facturación. Incluso una buena práctica sería colocar un prefijo a cada uno de esos valores de facturación. Entonces voy a colocar que este valor de facturación es el consumo por el costo, vamos a ver, ahí está, más el cargo fijo del gas. Y tiene que darme la fórmula correcta, efectivamente, hecho. Y aquí tengo el valor de facturación del gas. ¿Por qué debe hacerlo? Porque lo estoy duplicando de una hoja que no es precisa y aquí está el valor de facturación. Ahora sí. Entonces, tenemos conclusiones para el gas. El gas entonces en la ciudad de Medellín, al menos en esta vivienda, una tendencia a la disminución, un aumento bastante ascendente del cargo fijo en la cuota del gas, un aumento en el costo del metro cúbico de gas y lo que redunda efectivamente en costo de la facturación final. ¿Sí? En el mes de julio se estaba haciendo una facturación de 19.600 pesos y ahora se está pagando 40.407 pesos, casi el doble. Y hay una disminución, más del doble incluso, porque hay una disminución en el consumo, hay una tendencia en la disminución, incluso si revisamos, aquí está muy por debajo, ¿sí? Está 6 metros cúbicos. Entonces, en conclusión, los servicios públicos domiciliarios de la ciudad de Medellín en los últimos 42 meses han estado al alza. La casa que tenemos de referencia ha estado menos en energía, pero ha estado a la baja, pero su facturación final ha estado siempre al alza. En acueducto, aquí vemos la línea de tendencia, está al alta. El alcantarillado, lo seleccionamos, pese a que hay una pequeña disminución en el consumo, está al alza los valores. En la energía, por temas de trabajo en casa, ascendió, sin embargo el costo del kilovatio hora definitivamente está creciendo enormemente. Y por último, el gas también. Aunque hay una disminución en el consumo en el hogar, hay un aumento en la facturación. Toda esta información entonces está soportada en estas facturas impresas que tengo acá, que me di la tarea de identificar todos esos valores y representarlos en esta hoja de Excel. Aquí lo que corresponde entonces es sentarme con detenimiento, hacer digamos, una apariencia, corregir algunas cosas para que sea mucho más fácil las consultas, pero básicamente esto es lo que quería presentar en este video de Live Production, y es tener una excusa en este caso me surgió la duda de qué estaba pasando con la política pública de la alcaldía de Medellín sobre la congelación de las tasas de servicios públicos, porque efectivamente mes a mes venía con la sospecha de que estaba creciendo. Hoy me di la tarea de consultar estos documentos impresos y pues dije, venga, aquí hay una información
que requiero. Entonces, básicamente era eso. Tenía una duda sobre lo que estaba pasando con las facturas de servicios públicos domiciliarios. Me di la tarea de hacer esa consulta. Esperé bastantes meses como para tener una información consolidada y hoy digo, ok, arrancamos el año 2023, me interesa saber qué es lo que está pasando entonces en este último año de gobierno de la administración local con la tarifa de servicios públicos y pues al menos en la información que tengo en mi hogar, no puedo hablar digamos, por todas las instalaciones de la ciudad de Medellín, pero lo que está pasando en mi hogar, en la instalación de servicio de acueducto, alcantarillado, energía y gas en mi hogar, definitivamente hay un incremento sustancial, considerable en eso y evidencia de ello es lo que está pasando aquí en los gráficos y pues si alguien quiere más información, digamos ahí está toda esa documentación impresa, todo eso está disponible. Los invito a que hagan una copia de este documento que va a estar disponible aquí en la caja de comentarios. También voy a hacer un artículo en mi blog explicando esto y seguro que cuando el video esté editado también tendré este informe terminado con un look and feel mucho mejor. Insisto, el tema del live production es ver cómo lo que sucede en la vida real, digamos, hacer un video a partir de una necesidad de la vida real para explicar el uso de una herramienta. En este canal hay varios videos sobre cómo funciona esta herramienta Looker, que se llama, cambió, antes se llamaba Google Data Studio, ahora se llama Looker Studio, donde hago mayor digamos, preciso sobre el uso de la herramienta. Hay un video sobre el COVID, por ejemplo, que es mucho más detallado, pero aquí entonces hicimos rápidamente una revisión sobre cómo funciona la herramienta, cómo conectamos las fuentes de información, cómo creamos gráficos y cómo creamos campos personalizados. Espero pues que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud sobre el uso de esta herramienta, no sobre servicios públicos, sino sobre el uso de esta herramienta, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.